Buenas noches, amigos que nos hacen el honor de ver todos los días aquí a Desafío. Hoy tenemos nosotros una conversación muy importante con un perito en asuntos fronterizos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en la provincia de Piña, experto en asuntos hospitalarios, con quien vamos a hablar sobre la conversación, el pacto, los acuerdos que están teniendo los presidentes dominicanos y haitianos. Se trata esta conversación con el perito licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, quien va a explicarnos los alcances que hasta ahora se ven en lo que son esos puntos dados a conocer por el canciller, como es la seguridad, la construcción de hospitales en Haití, el registro civil de haitianos y otros temas importantes que están incluidos en esa agenda y que no están incluidos, deben ser incluidos. Espera en breve esta importante conversación con este perito, gran conocedor en asuntos fronterizos nuestros, quien además de ser un jurista de los tribunales de la República, tiene una gran experiencia en los hospitales y al mismo tiempo es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la provincia de Piña, es decir, de la frontera. Espera en breve entonces esta importante conversación. Con mucho honor para Desafío, aquí por Digital 15 y Telemico Internacional, tenemos la presencia de un perito en asuntos fronterizos dominico-haitianos, que es gran conocedor, como ya ustedes lo han visto en época anterior aquí en el programa, de nuestra frontera. Está con nosotros el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Ustedes saben que Cristian ha estado un par de veces en el programa, explicándonos el detalle asuntos de la frontera, pero ahora han surgido algunos temas que yo quiero que lo conversemos, pues necesitamos luces para ustedes y para nosotros. Ustedes saben que tenemos ya en un mes el presidente haitiano debe entregar el poder, ha ejercido una presidencia prácticamente sin ningún poder, sin primer ministro, sin funcionario, etcétera. Tenemos también el aniversario de ese terrible terremoto de Haití. Igualmente tenemos la reunión que en Elías Piña tuvieron los dos presidentes, el dominicano y el haitiano. La temática anunciada por el canciller dentro de esa reunión. Y hay varios temas que tenemos, de manera que vamos en este programa a ilustrarnos con los conocimientos, las opiniones de Cristian Miguel Moreta Romero, que de por sí, aparte de ser abogado, estuvo 21 años ejerciendo la anestesiología en los hospitales fronterizos. Buenas noches, amigo Cristian. Buenas noches, Adriano Sánchez Roa. Agradecer la invitación que me hace a su programa Desafío y saludar a su selecto y exclusivo público. Bueno, debo decirte, Cristian, que nosotros hicimos hace un tiempo, el año pasado, dos programas y hubo un programa que yo lo repetí porque llamaron varias gente al canal y cuando llaman al canal y llaman varias gente, uno está obligado a repetirlo y repetí uno de los programas tuyos que a la gente le gustó el análisis que hiciste sobre Haití. Yo creo que lo primero que debemos comenzar es a ver el significado de esa reunión de ambos presidentes en Elías Piña y al mismo tiempo las temáticas que ellos plantean ahí. Tú sabes que ellos plantean ahí varios puntos. Están los puntos de los hospitales, está el registro, están las acciones de desarrollo de país a país, etcétera. Esa reunión, distinguido amigo Adriano, yo la califico de trascendental y de mucha relevancia.
positiva para la vida de ambas naciones, que de alguna manera pues los temas haitianos se interrumpen en momentos de situaciones que se dan en ambos países, y no solamente el tema de la pandemia, el momento electoral que vivió la República Dominicana y un gobierno ya de casi 4 años en Haití y que se interrumpe la agenda bilateral y que los países se dedican a sus propias actividades y descuidan un poquito el tema de frontera, a pesar que a nivel militar, a nivel diplomático, nosotros mantuvimos siempre la atención hacia Haití, porque se producen eventos en Haití que merecen la atención de República Dominicana. El Ministerio de Seguridad y todos los organismos de seguridad del Estado siempre tienen la vista hacia Haití porque se producen acontecimientos que no podemos distraernos, pero esta agenda que llevaron estos presidentes en una visita que se da a la provincia de Elías Piña, en el municipio de Comendador, precisamente en el multiagencial, la oficina multiagencial que se levantó en el Carrizal, que yo he calificado de un monumento de adesentamiento, de un desorden colectivo que se vivía ahí en el Carrizal, donde pocos dominicanos conocen, donde era una confluencia de comerciantes haitianos y dominicanos, sin ningún tipo de regla ni de orden, y mire qué bien, ahora sirvió como sede para una reunión diplomática amistosa de dos mandatarios, con un clima de paz y sosiego propio de una institución multiagencial como esa. Qué bien que en Elías Piña se celebrara en este escenario, que no solamente Dajabón, que tiene una relevancia como provincia de la frontera, que todo se hace en Dajabón, pero nosotros como Elías Piñense, senador, usted y yo, debemos sentirnos pues contentos de que en Comendador, la provincia de Elías Piña, se haya celebrado esta reunión que es de mucha importancia, ya que se dio a conocer vía el canciller nuestro los puntos que se trataron allí, el tema de la seguridad binacional, el tema de la salud y los hospitales en la frontera, y el tema del registro de haitianos, de la diáspora haitiana que vive en la República Dominicana y que aquí tienen sus hijos, tienen una relación comercial y laboral con nosotros, y entonces nosotros tenemos que acompañar logísticamente, apoyar, aunque no jurídicamente, de que esos puntos se desarrollen y que nosotros tenemos que verlo de buena fe de parte de nuestro gobierno y que el gobierno haitiano pues asume, a pesar de que está ya al final de su periodo constitucional. ¿Qué va a pasar con esta agenda si Jovenel Moïse tiene que entregar como demanda a la oposición haitiana ya en el mes de febrero? Porque recuerde que recibió de Michel Martelly ya pasado su periodo, que se quedó de facto, y recibió en el mes de febrero el gobierno de parte de Michel Martelly que la comunidad internacional lo obligó a llamar a elecciones libres, organizar elecciones para que y allá no hay continuidad del Estado. Hubiera un presidente constitucionalmente elegido. A pesar de que la baja votación con que se eligió al presidente Jovenel Moïse, un empresario bananero que se le buscó en sus empresas bananeras para que representara, vamos a decir, intereses de grupos que lo llevaron al gobierno. Sin una inversión económica, ni en Haití ni en ningún parte del mundo nadie puede ser presidente. Claro que fue acompañado por grupos empresariales, grupos sociales, y tuvo la gracia del electorado, aunque sea una baja votación, pero es que representa constitucionalmente a Haití. ¿Qué va a pasar con esta agenda a partir de febrero, cuando tenga que entregar, porque no puede quedarse de facto de acuerdo a la oposición haitiana que demanda la renuncia del presidente porque se olfatean ellos que pudiera quedarse de facto? No veo ninguna condición para que se organicen elecciones libres en Haití, no veo las manos de la comunidad internacional, no veo los partidos políticos, no veo el acta de nacimiento, no veo la cédula, no veo el derecho a votar en Haití para que celebremos a partir de febrero unas elecciones libres. Yo no veo los arreglos, no veo los ajustes. Falta un mes de eso ya. No veo los ajustes que se están haciendo. Entonces, necesariamente, este presidente pudiera quedarse de facto. Entonces, ¿qué va a pasar con la agenda que se trató en Carrizal? A la que yo le auguro éxito porque es el propósito de todos nosotros como dominicanos y la gente que nacimos en la frontera y vivimos en la frontera, de que haya el advenimiento, de que Haití se desarrolle en su propio territorio y que no tenga la necesidad de venir a buscar los servicios a nosotros, que como nación pobre lo necesitamos. Ahora, ahí está la interrogante. ¿Qué va a pasar con un gobierno que termina constitucionalmente, a pesar del propósito y la buena fe, la buena intención del presidente Luis Abinader de ir a la frontera para tratar un punto de agenda que nosotros entendemos beneficioso para ambas naciones? ¿Qué va a pasar con ese tema? Tú sabes que yo digo que comparto contigo de que la reunión es muy importante y la saludamos. Ahora, lo que hay que ver es la continuidad legal, como tú dices, y segundo también de la temática. Una de las cosas que yo he visto y que incluso decía de que en República Dominicana lo que hace un presidente
aquí hay continuidad. Hay una continuidad y lo que hay que hacer, por ejemplo, que tiene que ir al Congreso, tiene que ir al Poder Judicial, se ratifica y se ratifica. Continúa. Pero allá no. Allá no. Entonces, yo creo que esa temática que anunció el canciller nuestro, y que quiero ahorita preguntarte porque pienso que hay que crear temas que son propios de la frontera, debían buscar ellos, los presidentes, darle más consenso en el mismo Haití, diría yo. Mire, senador, el gobierno de Salvador Blanco se creó la Comisión Vita Bilateral, que es la que tiene permanencia en el tiempo, y qué lamentable que esa comisión se haya desarticulado y que el propósito de este gobierno diplomáticamente no sea articular esta comisión antes de esta agenda que se está tratando. Porque la comisión sí puede continuar más allá del gobierno de Jovenel Moïse, que pudiera terminar en febrero, sí, constitucionalmente hablando. Entonces esa comisión Vita asume los temas, la comisión Vita Bilateral asume los temas y pudiera darle continuidad a esa agenda. Pero cuando no se trata al seno de la comisión Vita Bilateral, repito, entonces ahí el tema pudiera quedar en un espacio muerto si se cambia de gobierno en Haití. Y yo he visto, Cristian, que el mismo grupo Quiqueya, que representan importantes empresarios haitianos e importantes empresarios dominicanos, y que yo tuve el honor de participar en el 2014 en una de esas reuniones allá en Puerto Príncipe, donde ahí estaban todos los ministros. Yo fui a llevar la idea de la hidroeléctrica del Artibonito, pues como había protesta en algunos sectores de Haití, y cuando lo presenté, me presentó Navarro, que era el canciller. Cuando lo presenté, el primer ministro de ese momento le dijo al ministro de Obras Públicas de Haití, ¿qué usted opina? Y él me preguntó a mí, ¿eso va a reducir el agua? Y yo le dije, no, al contrario, va a aumentar el agua porque la presa va a recoger estas aguas que se pierden cuando hay época de lluvia, la va a recoger y va a llegar más agua, no va a llegar la sedimentación. Yo le expliqué toda la ventaja que tiene para Haití, la hidroeléctrica, y el ministro de Obras Públicas dijo que estaba de acuerdo. ¿Qué ocurrió, Cristian? Que antes del mes, la mitad de esos ministros, que eran 17 que estaban ahí, ya no existían como ministros. Y ahí entonces, el ministro nuevo que llegó a Obras Públicas no conocía nada. Desconoció todo entonces, eso que tú dices, que en un mes va a haber ya posiblemente otro presidente, porque ya le toca, o si no se queda de facto, que es peor. Peor todavía. Ese es el temor que yo tengo, que esta buena fe de los presidentes no tenga la continuidad de Haití. Se habló en esta reunión, senador, en un punto muy importante, que es el punto de la construcción de hospitales en la parte haitiana, en un lugar donde elijan el gobierno y los funcionarios haitianos. Pero ¿qué pasa con estos recursos que destina la comunidad internacional para esos hospitales en Haití o cualquier otra construcción? ¿Quiénes van a administrar esos recursos? Que yo conozca y conozco el tema haitiano, los haitianos son muy celosos. Sí. Con la administración principalmente de sus recursos. A ellos les gusta que administren sus problemas, pero no así sus recursos. Sí. Ninguna comisión manejó los recursos de Petrocaribe, ni de las construcciones que se hicieron en Haití, ni de las carreteras, ni de las ayudas que mandaron diferentes instituciones internacionales, que se creó clúster en la frontera para entregar a Haití, diversas ayudas que llegaron al país para el devastador terremoto y aquella cantidad de ciudadanos que quedaron en el Calpa, pero ellos no permitieron que nadie administrara sus recursos. Incluso la República Dominicana, en el gobierno de Leonel Fernández, que acudió con 500 convoy acompañados de militares, porque había un clima de desasosiego en Haití, que esa ayuda no podían ser sino custodiada por guardias dominicanos para que llegaran al destino, que a los más pobres, a los más necesitados. Pero desde el Congreso pidieron la retirada de los guardias haitianos y que de no ser posible se llevaran su ayuda porque no iban a permitir una invasión en Haití. Oye bien, porque son celosos con la administración de los recursos. Cristian, amigo, para que tú sigas haciendo corte, tú sabes que la mejor carretera que hay en Haití es la que está desde Comendador a Puerto Príncipe. La conozco. ¿Tú sabes cómo surge esa carretera? Esa carretera los haitianos se la deben al ministro de Defensa dominicano, Peña Antonio. Peña Antonio, cuando se dio el terremoto en el 2010, que a los 2 días, duró 2 días dominando prácticamente la delincuencia de Haití, la Fuerza Armada Dominicana. Cuando vino me dijo a mí, ahora el 21 de enero del 2010, yo voy a ver al presidente allá en la Altagracia y le voy a plantear que hay que hacer la carretera de Comendador allá. ¿Tú sabes por qué? Me dicen a mí, hay una sola salida a Jimaní. Allá, en un pueblo tan difícil como Haití, un país, no puede tener una sola salida para acá. Hoy existe esa gran carretera, fruto de la visión de las Fuerzas Armadas Dominicanas. No, y la ubicación de esa carretera será. Y que incluso la hizo Estrella, y una carretera que para mí es la mejor carretera que existe. La ubicación de esa carretera
nosotros estamos en el centro de la frontera. Sí. De Comendador a Puerto Príncipe hay menos de 100 kilómetros. Que antes eran caminos muy inhóspitos. Teníamos Moncabuit, que era un cerro casi que te devolvía la patana. Ahí se moría gente, eso no tiene madre la mercancía. No podía cruzar. Pero esa carretera, que tiene 2 carriles, hecha con los estándares de calidad internacional que se supervisó esa carretera, coloca la mercancía en cuestión de horas al centro de Puerto Príncipe. Esa es la carretera más importante para el flujo de comercio que se ha desarrollado en Haití. Usted llega a la aduana de Elías Piña ahora mismo, usted se va a encontrar con 40 o 50 patanas que no han podido ser descargadas por el flujo de mercancía, porque Jimaní, con la situación del lago, que prácticamente cercenó, interrumpió el tránsito de Haití, además la lejanía y los malos caminos que hace Jimaní, Comendador de Puerto Príncipe está a un paso, y eso ha permitido un flujo de comercio. Tú sabes que la estadística que tienen los organismos dominicanos es que inicialmente el 50% que se exportaba del comercio se lo hacía Jimaní. Dajabón no es que hacen más, sino como ellos producen más lo que venden ahí mismo más. Y más cosas, siempre Dajabón se ve... Y son más ricos incluso. Pero la parte norte de Haití. Tú no sabes que ahora mismo... Demandan más productos. Correcto. Tú no sabes que ahora mismo prácticamente los 3 puntos tienen exportaciones parecidas. Es decir, Comendador Elías Piña subió bastante. Incluso un asunto que lo estaba viendo anoche que me extrañó. Subió mucho el comercio de Hondo Valle con Haití. Porque de aquel lado hay una población, Sabanec se llama, que son como 40,000 haitianos que viven ahí. Pero en Bani, el Grano Cacao es un flujo de negocio que hay que irlo a ver. Bueno, en los cacao, el Bani, es decir, ha habido, porque eso es otra cosa, el IPI ya tiene 4 o 5 puntos de 4 o 5 puntos de comercio. Y entonces no cabe duda de que esa carretera ha ayudado al flujo de mercancía y también los embajadores nuestros, por ahí que viajan ya los embajadores nuestros. Por ahí que se va, por ahí es que la aduana nuestra. Cristian, vamos a ir a pausa, pero yo quiero, cuando retornemos, que con tu experiencia, no solamente del conocimiento de los asuntos fronterizos, sino tu experiencia de 21 años en los hospitales. Es decir, tú sabes lo que se daba, lo que se da en los hospitales con los pacientes haitianos y qué implicaciones pueden tener construir hospitales en Haití que sean oficialmente referencia para acá. Cuando retornemos nosotros podamos ver eso. Quiero ya, para irnos a esta primera pausa, dejarlo con una imagen, un video corto de Deli Jerame, que caminó desde Comendador a Puerto Príncipe grabando la carretera y la gran reforestación que está teniendo Haití. Haití no está tan acabado como la gente cree. Veamos esa imagen, vamos a la pausa y retornamos con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, perito en asuntos fronterizos, con una gran experiencia en asuntos de hospitales, pero también su vida ha sido en la frontera nuestra, sobre todo en el centro de la frontera. Vamos a la pausa. La carretera Puerto Príncipe Elías Piña, una verdadera obra de arte de ingeniería estrella, mano de obra y tecnología dominicana, un espectáculo de carretera. Esto es aquí en Haití, les habla de Eli Seraz, y unas montañas en proceso de reforestación total. No todo es depredación en Haití. También hay cultura agrícola y de producción. Un verdadero espectáculo. Les recomiendo a los dominicanos que quieran venir a Haití que lo hagan viniendo por Elías Piña hasta Puerto Príncipe para que disfruten de unos panoramas espectaculares. Aquí podemos ver el plato central de una zona bastante interesante de Haití.
Continuamos aquí el desafío por Digital 15 y Telemico Internacional, conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Bueno, ustedes saben que él es abogado, también que tiene una amplia experiencia en lo que son los hospitales, 21 años siendo anestesiólogo en el hospital, fundamentalmente en el provincial Rosa Duarte, de Comendador. Igualmente, Cristian ha estado estudiando todos los asuntos jurídicos, pragmáticos de nuestra frontera, porque nació allá y ha vivido prácticamente su vida allá y en la capital. Cristian también es el presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de la provincia de Elías Piña. En su rol de periodista, igualmente ha podido apreciar, conocer, analizar y discutir nuestros temas fronterizos. Por eso digo que un perito, porque un conocedor a fondo de los asuntos fronterizos nuestros, que han tenido muchas etapas. En estos años ya que lleva Cristian, la gente está viviendo lo de hoy, pero no ha tocado vivir lo de los años 60, 70, 80, 90, los 2000, y ahora estamos por los 2020, 2021. Cristian, decía al final del segmento anterior de que con el asunto de los hospitales es algo delicado, porque a nosotros que nos ha tocado, por ejemplo, ha habido años en que el 66% de las parturientas que llegan a nuestro hospital son haitianas. Cuando llegan haitianas ahí con los dolores, en términos monetarios hay que hacerlo. Yo recuerdo que yo invité en una Consuelo de Prader, que creo que tú estabas ahí, y venía exactamente una haitiana, y la misma Consuelo, que siempre tiene la idea firme de que los haitianos se desarrollen en su lugar, tuvo que ayudar a traspasar a la haitiana. Es decir, ¿qué implicaciones tiene lo que son las construcciones de hospitales en Haití con la participación dominicana? Bueno, mire, ingeniero, nosotros estamos hablando por lo dicho y tratado en esta visita de nuestro presidente de la frontera y lo que explicó el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y explicó también nuestro canciller. El propósito de estos hospitales es un propósito sano y necesario. Ahora, no se nos ha explicado qué tipo de hospital se van a construir allí. No conocemos los planos, no se ha explicado sobre este proyecto de hospital, porque si va a tener todas las condiciones necesarias que yo conozco como anestesiólogo que debe tener un hospital, que ni siquiera a veces los nuestros, ni siquiera el Taiwán en Asua, sí, o el Jaime Mota de Barahona, o el Hospital Rosa Duarte de Elías Piña la tiene, y que se hace necesario el referimiento de un flujo de pacientes que pudieran cruzar la frontera, y el referimiento médico sí tiene características humanitarias, y que el Estado sí tiene que dar paso a un paciente que viene referido por un galeno haitiano. O sea que si los haitianos comienzan a mandar papeles para acá, porque ¿qué es lo que un hospital hoy en día? Un hospital hoy en día no puede ser un almacén humano donde no hay un centro diagnóstico, que es lo primero. La imagen se ha convertido en todo el diagnóstico primero. Antes de la incidencia del médico, el médico recibe la emergencia a un paciente que se queja de una falencia. Pero lo primero que tiene que determinarlo clínicamente, primero hablando. ¿Y qué es lo que le va a dar al médico una idea de lo que tiene el paciente? El centro diagnóstico, sí, una tomografía, una sonografía, una imagen, una rutina de análisis. Entonces, si no tenemos las condiciones en esos hospitales que se van a erigir en algún punto de Haití en la frontera, entonces vamos a tener hospitales de referencia a lo que pasó con la ayuda que le hizo Fidel Castro en gobiernos anteriores a Haití, que le mandó 11 médicos por cada uno de los hospitales en Haití. Pero esos especialistas no pudieron hacer su trabajo en Haití porque lamentablemente recibieron hospitales que no tenían ningún tipo de condiciones. No había sangre, no había laboratorio, no había un personal ayudante, no tenían energía eléctrica, no tenían las ambulancias. Y lo que yo conozco de los 11 especialistas, amigos míos que vinieron a Veladero, que después hicimos unas buenas relaciones, yo como trabajaba en el hospital Rosa Duarte y las clínicas de Elías Piña, y tuvimos que hacernos amigos de esos 11 especialistas en Haití. Habían pediatras, habían anestesiólogos, habían ginecobstetras, y yo los conocía todos, incluso trabajamos con todos de este lado, que venían a veces a darnos la mano amiga de este lado cuando teníamos alguna urgencia de un paciente haitiano que ellos referían, y venían conjuntamente con él, sí, para que nosotros les permitiéramos, violando la ley de salud, que les permitiéramos acompañar en la cirugía de esos pacientes que venían con ellos. Sí. Pero si eso va a pasar con los hospitales que vamos a construir en Haití, pues entonces
vamos a tener hospitales de referencia y va a valer más la sal que el chivo. Ahora, no conocemos el proyecto, ahora sabemos que el propósito es firme, el propósito es sano y saludamos el propósito de la construcción de esos hospitales. Es decir, Cristian, tú planteas que esos hospitales se construyan con todo lo que con todo lo que conlleva no el servicio de salud. ¿Por qué no hacemos una cosa, asumir una parturienta que no podemos hacerle una cesárea? Hacer un hospital... no podemos hacer, por ejemplo, una universidad que no tenga catedrático. Sí. A veces estamos discutiendo de una extensión de una universidad en Elías Piña, pero el problema es reclutar al personal docente. No, ahí tiene que ir personal inicialmente, un gran personal de fuera en lo que se van formando los nuestros. Entonces, si nosotros vamos a hablar de que vamos a desarrollar la agricultura, por ejemplo, en Elías Piña, tenemos que tener una capacidad técnica con agrónomos importante para desarrollarla. Y tener tecnología. Entonces, si nosotros construimos unos almacenes en Haití, que le ponemos el nombre de hospital, tenemos que cumplir con una serie de condiciones que demandan ya los estándares internacionales para que no se produzca una muerte materno-infantil ahí. De hecho, debo decirte que en el pasado gobierno, que se hicieron 2 reparaciones, casi prácticamente hospitales ampliados y mejor. El Rosa Duarte hoy es un hospital que tiene hasta aire acondicionado en los pasillos. Claro, rayo El hospital de Hondo Valle, el de Bánica, ¿tú sabes por qué no se terminó? No se terminó, me explicó Pagán, porque la Oficina Panamericana de la Salud, que chequeó eso, dijo, no, ¿ustedes van a hacer el mismo hospital de antes? No, este hospital tiene que tener esto. Y un hospital que se iba a hacer en 40 millones subió a 200, está por mitad. Sí. Porque ya los organismos internacionales están imponiendo que los hospitales lleven las condiciones de esta época. No puede ser un almacén como tú dices. Imagina que tengamos los ginecólogos tetra en Haití, pero la capacidad de atender al niño, tiene que haber un pediatra con incubadora, con un área específica para atender al niño, porque estamos hablando de 2 pacientes, la madre y el hijo. Pero las organizaciones internacionales de salud han querido reducir a su mínima expresión la muerte materno-infantil. Entonces nosotros podemos tener un hospital en Haití donde se mueran tantos niños. No, que hemos sido líderes en menos muertes nosotros. ¿Usted recuerda el escándalo de los hospitales de aquí? Porque se ha muerto un número. Bueno, no, en Enrique Cabral. Entonces, ¿qué puede pasar con un hospital que no esté acompañado de un centro diagnóstico, que no tenga un banco de sangre, que no tenga los especialistas? Entonces se convierte en un elefante blanco. Entonces un médico que está ahí, un médico general, entonces tendrá papel y lápiz para referir al territorio dominicano todos los pacientes que lleguen a ese hospital, que fue lo que pasó con los cubanos que yo conocí en el año 2000 y pico. Cristian, dentro de los mismos temas que habló el canciller, está el tema del registro civil. Yo debo decir que no yo, Adriano, sino el anterior presidente de la Junta y otro funcionario de categoría nacional han elogiado el trabajo tuyo en el plano de lo que ha sido adecentar el registro civil, sería en Elías Piña, donde encontraron más de 10,000 gente que había muerto gente y le vendían eso en aquellos años. Se lo vendían a un haitiano y el haitiano se llamaba Cristian Moreta, y ocurre que ese no es Cristian Moreta, sino fue el haitiano que se desentó. Eso que dijo en una línea nada más el canciller, ¿cómo se haría? Porque nosotros como dominicanos no podemos hacer el registro de Haití. Las leyes, y usted es un legislador, las leyes son jurisdiccionales. Nosotros, como tal, no tenemos competencia para abrir un registro para haitianos que no sea el libro de extranjería que dicta la ley de inmigración y que mediante convenios la Junta asumió y que funciona muy bien. Pero esa acta no es de nosotros, es un acta que se manda al país de origen de los padres del niño nacido en República Dominicana para que sea transcrito a registro en Haití. Se llama transcripción. Al país correspondiente. Sí, se llama transcripción. Entonces ya levantar un registro per se, la competencia de la embajada haitiana, donde tiene funcionarios consulares. No conozco la legislatura haitiana, pero nuestros funcionarios consulares tienen categorías de oficiales del Estado Civil para un niño que nace, por ejemplo, en una embarcación o que nace en una legación diplomática en Estados Unidos. Si acuden al cónsul, el cónsul levanta un acta, la registra en su libro y tiene calidad de oficial del Estado Civil. Y la Constitución haitiana dice que el haitiano nacido en cualquier sitio es haitiano. Exacto. Entonces, nosotros logísticamente, si es el propósito, podemos apoyar logísticamente a Haití al registro de su diáspora haitiana, que son muchos los que viven en Haití, aquí, pero dentro de la jurisdicción de su legación diplomática. Pero acompañar logísticamente, que podemos darle todo el papel necesario
podemos darle computadora, apoyarlo técnicamente, asesorarlo, pero ya que nosotros tengamos la competencia de levantar per se nosotros un acta, no, porque no es competencia de un Estado asumir lo que posiblemente la legislatura haitiana no permita. Sí. Pero yo conozco que sí, como diplomáticos los haitianos, desde su ligación diplomática pueden levantar esos registros y entonces esos haitianos pueden beneficiarse, pero hay un tema más crucial todavía. Aquí se creó a raíz de la regularización de extranjeros, se creó lo que se llama el PIB, para que una comisión de haitianos que viven en la República Dominicana, a la luz de esa resolución haitiana, pudiera gestionar los documentos de extranjeros haitianos que desde aquí procuraban someter su expediente para que sean beneficiados de la ley de regularización. Explica un chisme mejor eso para que se entienda más ahí. Que nosotros podíamos solicitar... Se creó el PIB. Sí. Para acompañar a los haitianos a vivir en la República Dominicana y que tenían que demandar un documento a Haití para que esa comisión pudiera gestionar en Haití los documentos. Sí. Por ejemplo, usted me de ese haitiano que vive en República Dominicana y que a lo mejor yendo a Haití no lo va a conseguir o que no tiene el tiempo. Pero ya la comisión quizás puede... Sí. Sin embargo, ahí se perdieron cientos de millones de pesos de dólares de una cantidad de una diáspora haitiana que a través del PIB pagó esos documentos y que no pudieron llegar a la República Dominicana porque no tenían base de asentamiento en Haití. Entonces, cuando vamos a registrar un niño haitiano... no estaban registrados allá ni aquí. No. Entonces, la comisión lo que hizo que se quedó con un dinero que luego los haitianos hicieron una huelga frente a la embajada haitiana para demandar que le devuelvan el dinero. Porque si usted en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, en un año, no me da los documentos que usted me ha cobrado, yo con un recibo que le pagué a usted $100, $2,000, para que me gestione el documento de 12 muchachos míos en Haití y no me lo entregue en un año, es lógico que devuelvan el dinero. Bueno, pues resulta que ese dinero se perdió porque la comisión no fue que no gestionó, la comisión gestionó, pero resulta no había nada allá. No habían inscrito en Haití. Allá en Haití dicen que más de la mitad de la gente no tiene cédula. Es que el registro haitiano es un registro, vamos a decir, infuncional, administrativamente hablando, porque existe el registro haitiano. Así lo contempla la ley. En cada una de las regiones existe el registro. Por ejemplo, el Plató Central. El registro de la provincia de Veladero, que es para todo el Plató Central, funciona perfectamente porque yo desde comendador tenía contacto. Recibí muchas personas que lo mandé a Veladero y en cuestión de días ya me traían su acta de nacimiento y mandaban a Puerto Príncipe a fabricar el acta de un extranjero que tenía vínculo con un dominicano y que había unos niños que declarar y yo tenía que servirle de asesor para que se gestionara la cédula de esa madre que tiene hijos, por ejemplo, con un militar dominicano, 4 muchachos que son hijos de un dominicano, nacido en un hospital nuestro, pero que la madre no tenía documentos siendo haitiana. Asesorarlo para que vayan a Veladero, inscriban a esas madres en el registro civil, se gestione a Puerto Príncipe, donde está el único centro de cedulación de Haití. Existe un solo y está en Puerto Príncipe. Un solo, sí. En momentos de crisis electorales o cualquier crisis en Haití, se para la expedición de la cédula. Porque yo veo, Cristian, que los presidentes son electos por muy poco votantes. Pero precisamente, por ejemplo, este presidente fue electo con menos de un 15% del electorado. Sí. Por diversas razones, no solamente por falta de acta de nacimiento, sino por la garantía de seguridad que tiene una persona que va a votar. Sí. Usted tiene que garantizarme a mí que nadie me va a extorsionar, que nadie me va a chantajear, que nadie me va a amenazar en una fila de votación. Sí. Entonces hay varias razones por las que votan poco en Haití, pero el documento es uno, no tienen documento la mayoría. Y lo otro es que esas elecciones se dan bajo sangre y fuego. Sí. Hay un grupo que aunque quiera no puede ir a votar, porque está siendo amenazado, está siendo extorsionado, y entonces los que van a votar son los que han contado con la garantía de que al ir a votar nadie le va a violar sus derechos. Pero un haitiano que está en República Dominicana no va a poder votar para allá. Hay que garantizarle que sea el pasaje, porque un pasaje de la capital a Puerto Príncipe cuesta dinero. Entonces hay que garantizarle que se haga un trabajo en cada una de las diásporas para que esos haitianos puedan regresar a Haití a votar, que sí tienen documentos, porque tuvieron pasaporte, ya tienen una visa o tienen una residencia. Y entonces hasta que esa gente no vuelvan a votar a Haití, que se le tengan toda la garantía necesaria, porque esos sí tienen documentos. Pero realmente los que se han quedado en Haití, que no han podido emigrar, es por falta de documentos. Entonces, si no se le garantiza eso, el porcentaje no va a aumentar en ninguna de las elecciones por venir. Tenemos que trascender, por Dios, a que un 50 y pico %. Yo digo, Cristian, que entonces una persona que no tenga sus documentos no tienen derecho para trabajar. Absolutamente, sufre muerte civil y política. El que lo pone a trabajar le paga lo que quiera. Entonces no tiene pensión. Es una víctima. No tiene ni pensión, es una víctima. Ni seguridad social. No. O sea, si usted
es una persona, pero no tiene documento de identidad, usted no Tiene que recibir el pago en efectivo, Sí. y lo que quiera el coyote es lo que va a recibir, Sí, porque no tiene derechos laborales, sí. no tiene un nombre, no tiene un apellido, no puede comprar, no puede vender, no puede declarar a sus hijos, no se puede casar, no puede tener una visa, no puede tener un pasaporte, entonces muerte civil. Muerte civil. Entonces, es una calamidad, es una situación que la comunidad internacional tiene que intervenir antes de organizar unas elecciones libres en Haití. Por eso digo que no sé lo que va a pasar a partir de febrero. Porque como tú dijiste, no se ve tampoco movimiento. No se ve el nada de eso. movimiento de organizar unas elecciones para que este presidente haga la transición, que tenga la voluntad. Entonces, ¿qué va a pasar con esos grupos que acompañan a este presidente haitiano? Bueno, que le van a decir, bueno, pero está protegido por nosotros, quédate de facto. Tú sabes, Cristian. Porque no puede renunciar de que así para dejar el país sin acéfalo. No, yo como ciudadano dominicano. Porque la recomendación es que renuncie tampoco, senador. Sí. Porque alguien tiene que quedar al frente del gobierno haitiano. No se puede quedar sin presidente. Sí, porque no es que quiera quedarse. Es que no tenemos un primer ministro y el presidente, si renuncia, ¿en manos de quién va a caer el gobierno? No, que los militares, no sé. Entonces, hay una situación muy seria a partir de febrero. Ya la oposición haitiana está demandando Y no se ve movimiento de elección. una huelga nacional para que el presidente no se quede de facto. Pero ¿quién va a ¿Quién sustituir va a al presidente? sustituir? Es un problema. Porque él cumple y no se está trabajando para elecciones. De manera que el problema del documento es una de las situaciones cruciales en Haití para que un presidente pueda ser elegido con un porcentaje aceptable. Sí. Es verdad que una minoría simple eligen a un presidente, pero le llaman ilegítimo los que manejan el tema. Sí. No de facto, sino ilegítimo. Sí. Ilegítimo que usted no tiene un porcentaje que pudiera popularmente dice la población, que hubo, que hubo un interés de la población. sino que siempre va a ser presa de un grupo económico Sí. que dirige el gobierno en Haití. Entonces eso es una pobre cosa. Sí. Bueno, Cristian, vamos a una pausa para seguir conversando aquí con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Ya le he dicho que es un perito fronterizo, nuestra frontera dominico-haitiana, con una gran experiencia en los hospitales nuestros. Es el presidente de la seccional del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de la provincia de Piña y un gran conocedor como perito de los asuntos fronterizos de antes y de ahora. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional, conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, perito en asuntos fronterizos dominico-haitianos, presidente de la seccional del Sindicato Nacional de Periodistas de nuestra provincia de Piña, gran experiencia en los hospitales dominicanos y, como ustedes saben, un jurista de nuestros tribunales, también con experiencia en esos temas jurídicos. Cristian, nosotros saludamos, tanto tú como yo, la reunión de los presidentes porque es importante la armonía y el trabajo conjunto de la frontera. Yo vi que los temas que presentaron son temas, para mí, importantes para el país, pero como que son de ámbito nacional. Y esos ámbitos nacional no necesariamente contribuye en la medida que tiene que ser en la frontera. Por ejemplo, el registro de Haití es importante. Los hospitales son importantes. Que no es importante solamente para lo que es la provincia fronteriza, sino para el país. Aquí en la maternidad que está en la Bolívar, eso está lleno de parturientas haitianas. Es decir, es un problema nacional en la República Dominicana. Entonces, también vi el tema de la seguridad, muy importante. Entonces, yo vi que hay temas que no están puntualmente como deben estar. Por ejemplo, la interferencia telefónica
de radio y televisión en la frontera. El día pasado iba yo para Elías Piña y desde el número se me fue la emisora a la Z y se metió una haitiana. Tú encuentras que hay que buscar un chi haitiano por Guayajayuco para tú escuchar un teléfono. O sea, un guardia depende de la telefónica de Haití para poder hablar con sus superiores. Entonces, también vi que la carretera internacional, que es un compromiso de ambas naciones constitucional, no está. Igualmente, esa seguridad, que debo decir que estando yo en el Senado presentamos una resolución y después de eso el ministro Paulino Sen hizo un gran trabajo constituyendo lugares interagenciales, es decir, donde participan 15 y 20 instituciones, todas con cámara, todas, bueno, en el caso de la Piña pusieron, en el caso de la aduana, pusieron hasta aparatos que sin tener que maltratar a la tecnología gente. De punta. Para supervisar la línea fronteriza. Baños para la gente, bien adecentado. Entonces, la seguridad, pero al mismo tiempo también lo que es el desarrollo fronterizo, el problema de medio ambiente que se está entregando la República Dominicana y veo que está reforestándose de aquel lado, el problema del agua potable, el problema de la carretera y camino. O sea, tantos temas que yo pienso que tienen que abordar los dos gobiernos de la frontera, porque a veces uno ve que estos temas nacionales, por ejemplo, cuando te hablan de los temas de energía y cosas así, yo lo que estoy pensando es en los empresarios que siempre se están reuniendo y que quieren beneficios sin pensar en nuestro pueblo. En esa temática, ¿qué tú plantearías? Mire, distinguido amigo ingeniero, al crear mediante decreto el CEFRON, se creó un problema de competencia entre la Guardia Verde y el CEFRON. Tal y como lo explica Santo Domingo Guerrero Clase, que es el que más sabe de frontera en estos términos, que va a los talleres con nosotros y que hemos hecho diplomado, la comisión mixta, donde está él explicando. Lo invitamos también los periodistas de la frontera, ese encuentro binacional de periodistas de la frontera que usted tuvo allá, donde explicó, hasta con diapositiva, la situación del CEFRON en los puntos de paso fronterizo. No, y lo que se había hecho, punto por punto. Entonces, a pesar de que nosotros hemos recibido la influencia de más de 500 militares solamente en la provincia de Elías Piña, porque se creó el batallón, el contrabando continúa igualito, el robo de ganado, la deforestación y el delito en la frontera, los grupos criminales en la frontera siguen operando igualito, porque es que hay un problema de competencia. El CEFRON está en los puntos de cruce de frontera, pero la Guardia Verde, que usted conocía igual que yo, hijo de guardia, que tenía un patrullaje muy fluido en toda la línea fronteriza y que se decomisaba más contrabando que ahora, que en cada ceiba, detrás de cualquier piedra, detrás de cualquier mata, cualquier árbol, cualquier empalizada, apareció un guardia. Mira un camino que hay por Pinzón ahora que... Apareció un guardia del J2 o del G2, aparecía la patrulla de 2 guardias, de 3 guardias, de 4 guardias de frontera, y el decomiso era notorio. Pero ahora por un problema de competencia parece que han delegado en el CEFRON. Sin embargo, el CEFRON solamente está en los puntos de cruce fronterizo. Los puntos oficiales. Entonces, yo no puedo acusar a la Guardia Verde que no está haciendo su trabajo, o al CEFRON que está haciendo su trabajo. Es un problema de competencia y que no podemos descuidar de que una agencia puede delegar en la otra. No, la frontera continúa. Si usted ahora mismo consulta a los agricultores de Elías Piña, dice que no pueden sembrar una mata de plátano, que no pueden tener una yuca, que no pueden tener un pollo a la frontera, que su ganado, que su vida corre peligro con los motores. Nuestro amigo como un juez se tiene que amarrar la vaca de noche de un pie por si se la van a robar. Entonces, ¿cómo es posible que después de crear motos multiagenciales con esta tecnología de punta, con 500 guardias en Elías Piña, continúe el contrabando, el crimen, los cuatreros, las bandas, las armas de fuego, los diferentes delitos, la droga? Continúa la frontera. Bueno, eso hay que ir a estudiar. Porque ¿qué es lo que está pasando? Si cada día invertimos más en la frontera, hemos hecho mejor trabajo en la frontera, el tema de frontera se ha puesto sobre el tapete y todas las tensiones están hacia la frontera, pero el contrabando sigue igualito. En estos días decomisaron ahí en la aduana de Comendador, que hay un conflicto ahora mismo, a un señor en una mochila con $157,000. ¿Te imaginas? ¿Por dónde pasaron $157,000? No, que tú, $10,000 oficialmente declarado que se puede pasar. Declarado oficialmente. Yo estuve mirando las redes de que están acusando a los agentes de aduana, están acusando al gobierno de que como los muchachos de la oposición han querido politizar el tema. No, porque no ha declarado
Y a partir de los $10,000, dice la ley, que hay que declarar. Nadie puede pasar $11,000, nadie puede pasar. Sí, pero que los otros lo hacen. Bueno, es posible que los otros hayan tenido suerte. Yo lo felicito, pero todo el que pasa más de $10,000 y tiene que declararlo. Tiene que declararlo. Entonces, mi amigo, usted no puede meter en una mochila $157,000 y coger como que la frontera está abierta. No, y una cosa delicada que hay, Cristian, que tú la conoces, y es el trasiego del dólar, cuando está más caro allá o más caro aquí. Hay un personaje famoso que cuando el dólar, por ejemplo, subía allá en Haití, se llevaba los dólares dominicanos para irlo a vender a Haití para ganar más. Entonces, distinguido hermano, hay un problema en la frontera que los expertos en asuntos militares tienen que buscarle el advenimiento. ¿Qué es lo que está fallando? Yo no sé qué es lo que está fallando porque yo no soy militar, ni soy un experto en seguridad. Pero los delitos en la frontera de los grupos organizados dominico-haitianos siguen operando igualito. Siguen operando igualito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé. No sé lo que está pasando porque militares tenemos, inversión en la frontera tenemos, desarrollo económico en la frontera tenemos, pero nuestros campos han sido devastados, nuestra foresta. El río Altibonito se ha convertido en un hilo. Da pena a veces la gente que tiene 3 animalitos nada más. El tráfico de carbón, el tráfico de madera, en los potreros que dejó mi padre en el Altibonito, que habían miles de caoba, varía, palmas, diferentes árboles maderables. Usted no tiene una hoja para hacer un té a un niño. Entonces, señores, lo que está pasando en la frontera es muy serio y qué bueno. Cristian, yo quiero poner mismo 2 imágenes de 2 fotos que tomé yo, una en el 2009, una en el 2018, para que ustedes vean en la cuenca del Altibonito cómo en el 2009 se ve más verde y en el 18 se ve menos verde, aprovechando lo que tú dices para que lo vean ahí. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros labriegos, nuestros agricultores, nuestros campesinos, una provincia eminentemente agrícola, a pesar de que tenemos fluido comercio, pero es un monopolio? Sí. Si usted lo cuenta con los dedos de la mano, le sobran dedos. Porque el comercio es un monopolio. Sí. Usted no tiene patanas. No. Usted no tiene... almacenes. Usted no tiene lo que se llama la competencia para un producto como la harina, como el azúcar, como la varilla, como el cemento, porque es un monopolio el comercio. Y hay que tener ya un acuerdo con esas empresas que tienen la concesión a determinados comerciantes para que les representen su producto en mercados extranjeros, donde nosotros no podemos entrar. Entonces, nuestro fuerte es la agricultura y tenemos que preservar a nuestros campesinos, porque han emigrado hacia Santo Domingo todos sus hijos, se han enganchado la guardia, la policía ha comprado un motor, y esos motores están siendo robados, o sea, le han quitado su herramienta de trabajo. Porque cuando usted vende su predio agrícola, dejó de sembrar para comprarle un motor a su sobrino para que se pare en la parada de la piña y le roban el motor. Lo despojaron de la posibilidad de producir la comida. Entonces, el robo, el saqueo, el vandalismo, la delincuencia sigue operando igualito en la frontera. Y hablaba usted del tráfico de documentos, eso no se puede ni siquiera hablar. Eso no tiene madre. Cada persona que vende algo de aquel lado tiene una cédula dominicana en haitiana. Entonces, ¿cómo es posible que en estos tiempos en la frontera, con la inversión que hemos hecho, y felicitar al pasado ministro, a este ministro, que inmediatamente en el periodo de transición volvió hacia la frontera, porque le apasionó el tema fronterizo y el trabajo que hizo el ministro anterior. Y el presidente Luis Abinader hace una visita a la frontera ya. Entonces, la frontera está de suerte, porque parece que todas las intenciones están fraguadas. Como tú dices, hay que ver cuál es el qué es lo que está pasando, quién es que ha descuidado su trabajo o quién ha delegado en otro. Porque de verdad que la frontera no está segura, no está sellada. Los guardias siguen diciendo una máxima que ellos tienen, que la frontera es ancha y amplia. Una cosa, Cristian, que también tiene que ver el gobierno dominicano con el haitiano. Cuando en Haití se roban algo y vienen para acá, las autoridades dominicanas dan la cara, buscan al ladrón y lo presentan en Haití. Cuando pasa, por ejemplo, lo contrario, que de aquí se roban para allá, él viene que comprarlo. Hace un tiempo se robaron 2 fusiles de la primera brigada en Santo Domingo y cayeron por allá. Y para conseguir esos 2 fusiles, tuvimos, digo, los dominicanos, que pagarle a los ladrones para que devuelvan los fusiles, sabiendo las autoridades de Haití que quién lo tenía. Ahí está la diferencia. Nosotros somos un verdadero Estado de Derecho. Sin embargo, en Haití, usted ve como un grupo de vándalos secuestra una patana de cualquier empresa dominicana y frente a las autoridades haitianas que intervienen con los cónsules nuestros allá o embajador, dicen que no, que esa empresa le debe a ellos tantos millones de GU. Y dice el patanito y la empresa, pero ¿cuándo le hemos debido a ese señor?
Entonces, el contubernio existe allí porque nadie puede asaltar una patana en la República Dominicana. No. Yo le decía en programas anteriores que quien osa empujar a una mujer haitiana aquí se ve la cara con el Ministerio Público por la mañana, porque se llama violencia de género. Y todos los delitos en la República Dominicana que han llegado ante la justicia han tenido sanciones, no importa la condición del ciudadano que vive en la República Dominicana. Igual que la parte de educación. Pero sin embargo, Haití usted demanda de que alguien lo maltrató, o que alguien lo asaltó, o que alguien lo secuestró. Bueno, mira el tema del mes pasado, secuestraron un ministro religioso haitiano con connotación internacional, continental. Y hace como 4 o 5 meses asesinaron. De una familia de neurocirujanos en Haití. Oye, y hace nada más, como 4 o 5 meses, nada más y nada menos que el presidente del Colegio de Abogados lo mataron. Para liberar a ese ministro y su hija hubo que hacer un alto pago de dinero, y gracias a Dios que no terminaron quitándole la vida. De una familia de neurocirujanos en Haití, un ministro que representa una secta religiosa a nivel continental fue secuestrado en Haití. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Hubo una sanción contra esos secuestradores? No. La empresa de secuestro en Haití es tan grande que ya es temible. Los vándalos subversivos en Haití tienen armas de alto calibre que solamente la tiene la FARC. Pero se dice que los que mataron al presidente del Colegio de Abogados eran policías. Y cuando la justicia quiso buscar a esos policías, la policía mismo comenzó a matar gente en la calle y tuvieron que buscar entonces de qué dejar eso. Asaltan una prisión de máxima seguridad y liberan a un grupo de presos que cumplen condena capitales. Entonces, la situación de Haití es una situación muy seria y que afecta sensiblemente a la República Dominicana. Sí. De manera que saludamos este encuentro en Elías Piña, en nuestra provincia natal, primero por ser en Elías Piña y segundo por ser una intención de buena fe de ambos mandatarios de reunirse en la frontera para continuar el diálogo sobre los temas dominico-haitianos, que son temas que siempre van a tener importancia para nosotros, y que nosotros, aunque tenemos algunas dudas de que se vayan a cumplir por las razones que dijimos, un presidente que termina, que no tiene primer ministro, que no hay un congreso que se reúna y que termine en febrero y que de alguna manera se queda de facto o tiene que entregar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa agenda que se trató en Elías Piña? Bueno, nosotros queremos decir que la intención fue buena y la saludamos desde aquí. Pero hay que trabajarla. Tú sabes que yo, en mi tiempo en el Senado, presenté una serie de iniciativas como conocedora ya del asunto de la frontera, que pienso que deben ser parte de esa discusión. Hablé ya de la interferencia, hablé del libre comercio. República Dominicana vende el 10% de su exportación a Haití, pero Haití compra el 25% de lo que ellos compran. Es decir, nosotros nos conviene ampliar ese comercio y a Haití le conviene porque va a tener la mercancía más barata. También el asunto de la deforestación, que como tú dijiste, ya no quedan árboles gruesos, sino son los palitos que lo están tomando. Córtanos nosotros, pero no córtanos. Todo ese consumo de carbón es con árboles de la República Dominicana. Y yo diría que después que se resuelvan los problemas de caminos, carretera, agua potable, viene entonces, y es paralelo, el desarrollo agrícola y agroindustrial. Las 5 provincias de la frontera representan el 17% del territorio dominicano. Pero si tú agregas a Santiago Rodríguez y a Dajabón, a Santiago Rodríguez y a Bauruco, que lo tienen en la ley 2801, tú estás hablando del 23% que representa. Entonces yo digo que la parte agroindustrial, solamente Elías Piña tiene más de 1 millón de hectáreas de tierra cultivable. Nosotros tenemos 2.600.000 hectáreas de tierra. De esas, 1 millón y pico es cultivable. Entonces, ese turismo de montaña. Ese turismo de montaña, que tú tienes el turismo de playa en ambas puntas de la frontera, es decir, Montecristi y Pedernales, pero todo eso en el medio es montaña. Es decir, estamos hablando de que hay la posibilidad de un gran desarrollo fronterizo, y si hay acuerdo con Haití, cuando viene a ver turismo, se hace... Pero sobre todo, senador, que tuvo ahí el proyecto de lo del hidroeléctrica del Partido Bonito, que usted lo inició, que está pendiente en esa agenda y que se ha ido trabajando en este gobierno. Para continuar en ese proyecto, que es un proyecto muy viejo, estuvo ahí. Tú sabes que hay 2 hidroeléctricas para que la gente quede clara. Es un sueño para nosotros. La que explica Cristian Miguel, que es la del Altibonito directamente en la presa dominicana, que va a generar energía superior a la que necesita Elías Piña y San Juan, aunque se meta el sistema, pero que va a generar alrededor de 80 millones de pesos todos los meses, del cual se puede quedar parte de ahí, que va a implicar una mejoría para Haití, porque va a reducir todas esas sedimentaciones que llevan para Haití, le va a ampliar el agua, etcétera. Pero también hay otra. Esa es la del Altibonito,
en el corte, 15 kilómetros antes de Pedro Santana, y en el mismo Pedro Santana el otro embalse. Pero hay otra en la parte tuya nativa. La de Peligro. Que es la de Macasía. Sí. El río Artibonito llega a Macasía y el río Macasía también se entra. Y el Guayamuco. Ok, entonces ahí es un gran mar que da para Haití. Ahí hay una hidroeléctrica de 100 megavatios. Es decir, que la idea que tenía grandes ríos que el gobierno brasileño, cuando estaba Lula, tenía la idea de que se hiciera esa hidroeléctrica con tanta energía, la usara toda República Dominicana, la mitad se la pagara Haití, con ese dinero entonces Haití diera crédito agrícola. Es decir, cuando termine el agua, hacer el canal de riego a Haití y nosotros darle la mitad del valor de la energía, de manera que Haití va a tener el agua de riego y también va a tener dinero para crédito. Es decir, en esa agenda debe incluirse esas dos presas hidroeléctricas. Bueno, Cristian, hemos llegado al final. Tendremos que hacer otro programa, se nos quedan tantos temas fronterizos, pero creo que ha sido muy saludable esos temas que tú has planteado, el problema de que estamos hablando de registro, el asunto de los hospitales, la seguridad, o sea, son tantos temas importantes fronterizos que nosotros necesitamos que se metan bien en la agenda. De manera que te vamos a dar 30 segundos para una despedida. Agradecer a usted y su selecto público que me den un espacio para yo tratar estos temas, que son temas de mucha relevancia para nosotros los dominicanos, que a lo mejor, porque vivimos en las grandes urbes, entendemos que la frontera es de menos relevancia, pero así lo dicta nuestra Constitución. La importancia de la frontera es un tema constitucional. Y nosotros tenemos que saber que por la frontera es que llegan a las grandes ciudades todo ese tráfico, no solamente indocumentado, que daña, primero impacta sobre nuestra cultura. Usted hablaba de esa influencia de emisoras haitianas que impactan sensiblemente sobre la cultura de los pueblos de la frontera, donde no se escuchan la música dominicana, donde los niños ya aprendieron a hablar un tipo de papiamento, porque no se identifican con ninguno de los dos idiomas, sino que usted habla con la gente de la Piña del Campo y dice, bueno, ¿qué idioma es este? Porque la influencia de aquellas emisoras haitianas, más el día a día con los haitianos, ha hecho que los niños desarrollen un tipo de dialecto, que usted dice, bueno, pero ¿qué es esto? Un papiamento. Sí. Entonces nosotros llamamos la atención a la República Dominicana para que estemos pendientes de los temas de frontera, que son temas cruciales, controversiales e importantes para la vida de las dos naciones. Desarrollar Haití es ayudar a resolver un problema que históricamente ha tenido la República Dominicana y que los gobiernos nuestros han hecho una gran inversión, que se ha ido a un barril sin fondo y que no podemos continuar apoyando a un gobierno que no tiene la intención a lo mejor de avanzar. Nosotros siempre vamos a estar pendientes y apoyamos cualquier iniciativa de desarrollar Haití, porque si Haití es rico, pues nosotros tenemos un vecino rico y entonces así tenemos la garantía de que no vendrán hacia nosotros y que tal vez nosotros vayamos a ellos y que los servicios fluyen y que el comercio se desarrolla y ese clima de sosiego se pueda desarrollar entre ambas naciones para que ya históricamente salgamos del tema dominico-haitiano, que es un tema que ha durado siglos en la agenda de la República Dominicana y que la comunidad internacional se la ha dejado a los gobiernos dominicanos que no tienen la capacidad, aunque tengan la intención, de resolver el problema de un país pobre con otro país más pobre. Bueno, muchas gracias. Ha estado con nosotros aquí en Desafío por Telemicro Internacional y Digital 15, el perito en asuntos fronterizos, licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, también con gran experiencia en los hospitales, presidente del Colegio del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de la provincia de La Piña, que con él hemos hablado tan importante de estos encuentros de ambos presidentes de las dos naciones y también de los temas fronterizos que deben ser parte también de esa agenda binacional. Será entonces hasta mañana con otro invitado tan importante como el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero.